los consejos de Castro a Chávez. Tienes que llegar por la vía electoral. La vía armada no funciona. Hombre, una invitación a todos mis compatriotas para que votemos. Ese es el derecho que jamás nos pueden arrebatar, el derecho a la participación en la democracia. Votemos en conciencia, que todos los colombianos voten en conciencia, que no acepten presiones paramilitares, que no acepten presiones guerrilleras, que no acepten presiones de dinero del narcotráfico, que todo el mundo vote en conciencia. Para estas elecciones, incluso en el año 2002, las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Quiero expresar mi gratitud a millones de colombianos que en todas las regiones, en medio de profundas dificultades, honraron con su entusiasmo la democracia de la patria. Tienes que tener un discurso amistoso con la empresa privada. Caracol Radio estableció que durante los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se autorizó la venta, liquidación y reestructuración de 464 entidades. Incluir vendió al sector privado, entre otras empresas, Bancafé, un 50% más una acción de Telecom, Ecogas, Gran Ahorrar y las electrificadoras de Norte de Santander, Cundinamarca y Santander por no menos de 8 billones de pesos. A esto, Fidel, se le suma el proceso de enajenación del 10% más una acción de Ecopetrol por un valor de 5.7 billones de pesos. El 4 por mil debería mantenerse con deducción parcial al contribuyente y exención a los sectores populares en cuentas de ahorro hasta determinado monto. Este impuesto no le ha hecho daño a la economía en un país donde además no hay IVA a la canasta familiar. Un discurso de garantía de respeto a la libertad de prensa. Yo quiero ver que haya un turno de ustedes y pregunten lo que quieran, porque no quiero eludir ningún tema de ustedes. No, ya, sí, más preguntas sobre ese tema no, los temas son muchos. Queridos periodistas, más preguntas sobre temas de fondo o sobre el que quieran. No, mire, ese es un tema insustancial. Ese no es el tema, querido amigo. No me diga evasivo, que yo he sido muy respetuoso con ustedes. Por eso a mí no me gusta este tipo de entrevistas. Porque ustedes entran a hacer unas preguntas que no corresponden a la realidad, simplemente creando confusiones. Esas son preguntas de chisme de cafetería. Otra pregunta, amigo. Es bueno, ¿usted dónde nació? Estudia la historia de su país, de la democracia colombiana tranquilita. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Hay todo un otra pregunta. Hay todo un procedimiento. Otra pregunta. Si me permite realizarle la claro. pregunta. Por eso a mí no me gusta darles entrevistas a ustedes. Me meten en lo mismo, ¿para qué? No se vaya a hacer decir usted terrorista sin camuflado. Tienes que tener dos banderas, la bandera contra la corrupción y contra la pobreza. La realidad, señor Uribe, es que usted ha sido el presidente colombiano con más funcionarios procesados, cerca de una decena. Es difícil de creer que estuvo tan mal acompañado y que usted nunca se enteró. Pero son muchos, señor Uribe, son muchos. Sí, es el secretario general de la presidencia, jefe del DAS, su jefe de seguridad, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior, comisionado de la Paz, ministro de Salud, secretario jurídico de la presidencia. Todos ellos colaboraron con usted, ahora son procesados y usted no sabía nada. Cuando llegues, acaba la economía de los ricos, maneja la economía de los pobres. A mí me dan una noticia, los mayores aquí recuerdan que Cartagena no tenía familias en acción. Fue en Semana Santa del año 2005 cuando el gobierno que yo presidía, por generosidad de ustedes, lanzó el programa aquí, que nosotros llegamos a 70.000 familias en acción. Ese es el dinero del vestuario, del calzado de los niños. Y a eso hay que sumarle los 2 alimentos escolares y la buena administración de los hogares. Y no hagas elecciones sino cuando puedas controlar el resultado. Buenas noches. La justicia produjo un fallo a favor de la excongresista Yidis Medina, recordada por la negociación de su voto para favorecer la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Se lo sostengo a usted, señor ministro, si a usted se lo olvidó, a mí no. Usted me dijo que había que votar por el presidente Álvaro Uribe y que usted iba a cumplir con lo que él hubiera pactado conmigo. Los consejos de Castro a Chávez. Mejor dicho, según el mismo Álvaro Uribe, él aplicó muy bien los consejos de Castro a Chávez y lo hizo muy bien, pues tuvo importante aporte en la elección y reelección de Juan Manuel Santos, luego en la de Iván Duque y hasta para 2026 tiene sus candidatos. Hay tigres y tigresas muy buenos, es año definitivo.
Es un año donde ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano. Aún así, solo por un llamado de Petro a una reunión, ya quieren meter un nuevo miedo, la reelección. Pues ya los cuentos de la expropiación, el de vamos a hacer como Venezuela y el del dólar a 10.000 se les cayó. Y aunque Gustavo Petro nunca ha hablado de una reelección, ese es el nuevo argumento de la oposición, pues hasta Gustavo Gómez de Caracol Radio ya anda hablando en su programa radial de la posibilidad de una reelección de Petro, por lo que el periodista Sneider Negrete respondió: hoy en discusiones inútiles, es sabido que Petro no puede repetir mandato, pero algunos están empeñados en posicionar el relato contrario, aún en contra de la evidencia.